Bienvenidos todos. Bienvenido señor Alberto Sanguinetti Montero, obispo emérito de Canelones, pero sobre todo el rector de esta casa de estudios, que está cumpliendo 25 años como facultad. En su rectoría porque se creó como facultad, entonces bueno, es bueno recordar este año también este acontecimiento para nosotros, si bien como instituto teológico ya tenemos casi medio siglo, como facultad estamos cumpliendo los 25 años. Bienvenido también, doctor Arteaga, presidente del Instituto Histórico Geográfico del Uruguay. Bienvenidos todos. El conversatorio se titula Rol y presencia de la Iglesia Católica en la historia del Uruguay. Un tema creo que muy importante y que ustedes habrán visto en el afiche, tiene como 3 preguntas que son un poco los disparadores para conversar, dialogar y discutir. ¿Es la Iglesia Católica la gran olvidada de nuestra historia? ¿Por qué el rol católico de figuras claves ha sido relegado al silencio en los relatos históricos? ¿Qué implicaciones tiene relativizar el peso de la Iglesia en la identidad uruguaya? Son algunas de las preguntas que nos hacemos como católicos y que hoy nos van a ayudar a reflexionar sobre ello este panel que está integrado, es decir, en el orden que van a hablar, la doctora Carolina Gracie, es doctora en Historia por la Universidad Católica Argentina, es profesora e investigadora de tiempo completo en el Departamento de Humanidades y Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay y responsable del curso Creencias y Políticos ayer y hoy. Lidera el proyecto de investigación Católicos y Política en Uruguay 1960-1964. Es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Ha estado involucrada en diversas investigaciones y publicaciones relacionadas con la historia del Uruguay, particularmente en lo que respecta al proceso de laicización en la educación y relaciones entre las religiones y el Estado uruguayo a lo largo de la historia. Es coordinadora de la Red de Mujeres Académicas de la Asociación Internacional de Historia de la Religión. En segundo lugar, Bárbara Díaz, profesora en Historia egresada del IPA, licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de la República y doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de Navarra. Se ha desempeñado como profesora en la Universidad de la República, la Universidad de Montevideo, la Universidad de los Andes en Chile y actualmente en la Facultad de Teología. Sus líneas de investigación son la historia intelectual y la filosofía de la historia. Actualmente trabaja en el proyecto de historia del Opus Dei en Uruguay y es miembro fundadora del Centro de Historia y Patrimonio de la Iglesia Católica, del CEPIC. Tomás Sansón Corvo, doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, licenciado en Historia por la Universidad de la República, egresado del curso de Teología para Laicos del Instituto Teológico del Uruguay, investigador de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación del Uruguay. Ahora está jubilado, pero durante 35 años se dedicó como docente e investigador en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Actualmente es profesor de la Facultad de Teología de esta facultad e investigador asociado del CDEI y docente en la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Montevideo. Sus investigaciones se centran en la historia de la historiografía y la historia de la Iglesia. Es miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia de la República Argentina y de la Academia Paraguaya de la Historia, así como también integra otras asociaciones de historia, y entre ellos también es miembro fundador del CEPIC. Y hago énfasis en esto porque esta actividad, que es una actividad que está organizada dentro del plan de actividades de este año de la Facultad de Teología del Uruguay, ha sido organizada especialmente por este Centro de Historia y Patrimonio de la Iglesia Católica que hemos fundado este año. Entonces esta sería la primera actividad académica que realiza también este centro. Muy bien. Así que quedamos ahora escuchando a nuestros ponentes. Bueno, antes que nada agradezco a los organizadores
de este panel, por la invitación, que considero muy oportuno en un contexto de renovado interés en el Uruguay por los estudios de religión. Este campo ha crecido en las últimas décadas, ampliando la mirada más allá de la historia religiosa y del catolicismo en particular, para integrar también enfoques desde la sociología de la religión, la antropología y otras disciplinas. Partiendo de las preguntas que nos convocan a la reflexión, quisiera comenzar señalando que aquello de que la Iglesia Católica ha sido la gran olvidada de la historia uruguaya me resulta al menos impreciso y con cierto aroma a víctima. Más que de un olvido deliberado, yo creo que se trató de una falta de interés historiográfico por el fenómeno religioso, y creo que es fundamental poner el foco allí. Durante parte o fines del siglo XIX y del XX, los fenómenos religiosos no fueron considerados prioritarios por las corrientes académicas dominantes y predominantes. Y creo que no estoy diciendo con esto nada novedoso. A ver, la tradición positivista, la fuerte impronta laicista, luego las interpretaciones marxistas de la historia uruguaya privilegiaron otros ejes de estudio: la construcción del Estado, las reformas políticas y sociales, los procesos económicos. En este marco, la religión, en cambio, se entendía como un ámbito privado y ajeno al método científico, y por ello no era objeto legítimo de investigación académica. Esto puede explicar en parte la desacralización de figuras católicas de peso en los relatos históricos. Pienso, por ejemplo, en los constituyentes sacerdotes o sacerdotes constituyentes que participaron en la redacción de la primera Constitución, por ejemplo, y que luego rescata muy bien Gabriel en sus trabajos, pero muy posteriormente a lo que estoy hablando. Y pienso también en esos relatos de la historiografía laica más clásica y popular entre los uruguayos, por ejemplo, en relación a los primeros años del Estado confesional. Yo recuerdo cuando era profesora de enseñanza secundaria y trabajábamos el periodo de la independencia en 1830, bueno, los manuales hablaban de una nueva constitución y un renglón, y el artículo 5, la religión católica del Estado oficial, la religión oficial. Punto. No había ninguna otra explicación a partir de ello: qué implicaba ser un Estado confesional, qué vínculos iba a tener ese nuevo Estado con la autoridad civil, el rol del patronato, algo tan importante, ¿verdad? Bueno, nada de eso se hablaba, y los uruguayos de a pie, generaciones y generaciones, ¿verdad? Y que lo sigo testeando hoy en mis alumnos universitarios. A esta perspectiva se sumaba además la influencia y el predominio en ese momento de la teoría clásica de la secularización, que concebía a la religión como un fenómeno en retroceso, condenado a desaparecer o relegarse simplemente al espacio íntimo. En consecuencia, yo estoy convencida que la Iglesia Católica no fue tanto olvidada y víctima, como sí subsumida bajo un paradigma epistemológico que la invisibilizaba. Y cuando aparecían estudios sobre la Iglesia, solían provenir de autores ligados a la propia institución, lo que podría dificultar un tratamiento desapasionado, y a veces se los relegaba a una historiografía defensiva, más agiográfica que analítica. Es que también yo creo que estos autores no pretendían ser profesionales de la historia, solo sí rescatar estas historias en formato de libro o en formato de ensayo. Pero estas obras tenían muchísimo valor, y sobre todo el valor radicó en el trabajo con fuentes que luego, ante posturas historiográficas revisionistas, fueron claves para nuevos abordajes sobre las temáticas. Por ejemplo, pienso en los trabajos de Rafael Algorta Camuso sobre Monseñor Jacinto Vera, la obra clásica de Edmundo Favaro sobre Dámaso Antonio de la Larrañaga, y un montón más que expertos en historiografía pueden profundizar mucho más. Recién en las últimas décadas del siglo XX, y con mayor fuerza en el XXI, comenzó a darse una renovación de la historiografía con la incorporación de enfoques culturales y sociales más amplios, y ahí sí se abrió un espacio para el estudio del catolicismo y de la Iglesia como parte constitutiva de la experiencia histórica nacional. Y yo en realidad prefiero hablar del catolicismo en cuanto a trayectoria religiosa, porque abarca
Y no, lo institucional, pero también abarca a los fieles interactuando en un espacio público, que entonces el asunto se complejiza aún más. Esta novedad, esta novedad historiográfica, permitió volver a examinar su influencia del catolicismo en campos como la educación, la moral, la salud, la política, a la vez que permitió un diálogo más fructífero con producciones de investigadores de distintas tradiciones intelectuales. Por ejemplo, y voy a ser un poco autorreferencial, en mi trayectoria académica fue clave dialogar con aquellos asuntos que o bien habían interesado a la historiografía laica, y por lo tanto era sumamente desafiante confrontarla con nuevas fuentes y con nuevas miradas incluso conceptuales, o bien me interesó indagar en aquellos asuntos que esta historiografía había dejado vacío de contenido. Al dialogar y revisitar estos relatos explicativos, me encontré con que muchos de estos relatos quedaban cortos, precisamente por el gran vacío en investigación y por las horas de archivo que estos temas se merecían. Me interesaba revisitar el tema de los vínculos de la Iglesia y el Estado una vez establecida la separación, las disputas por el derecho a enseñar en la República, y es bien interesante en este sentido, como por ejemplo el modelo de educación laica, liberal, se monta sobre el modelo de educación religiosa para niñas con objetivos distintos, ¿verdad? Formar madres de futuros ciudadanos de una república liberal o formar madres de ciudadanos de una futura república católica, pero confrontar esos asuntos da luz sobre muchísimos aspectos. Me interesaba sobre todo los vínculos del catolicismo con la política. Y por supuesto, uno de los asuntos que más me interesó fue ver por qué algunos autores católicos sí fueron considerados por la historiografía laica. Y yo creo que ya es sabida mi interpelación a Méthode Ferré, a Juan Luis II, a Patricio Rodé y la famosa imagen de la campana de cristal. Yo creo que este creciente interés por temas relacionados con el catolicismo es parte también de una firme convicción de que esta trayectoria religiosa, institución, fieles jerarquías, es un objeto de estudio para la historia y que incluso las obras referidas a la temática eclesiástica, que provienen de historiadoras e historiadores vinculados a la Iglesia Católica, tanto laicos como religiosos, someten a su objeto de estudio a la metodología de la ciencia histórica, hacen una interpretación más profunda y supeditada a una serie de marcos conceptuales y metodológicos que les imprimen, casi siempre, niveles de rigor científico. Por eso creo que hoy podemos afirmar que la historiografía religiosa en el Uruguay vive un momento de madurez. Ya no se discute si un académico católico puede investigar el catolicismo. Lo importante es la calidad del método y la fidelidad a los criterios científicos. Del mismo modo, la investigación debe evitar tanto la tentación agiográfica como el prejuicio ideológico. Solo así podrá constituirse un relato crítico, plural y riguroso. Las historiadoras y los historiadores que nos dedicamos a estos temas no tenemos el rol de evangelizar. Tenemos la responsabilidad de hacer nuestro trabajo bien hecho, darlo a conocer a la academia y exigir respeto intelectual. Y creo que esto hoy sí se está logrando. Perdón, vuelvo a la autorreferencia, pero yo tengo experiencias maravillosas cuando, por ejemplo, un profesor de IPA, Alfredo Alpini, me invita a conversar con los estudiantes sobre religión y política en el Uruguay. Y les puedo asegurar que en esas clases sucede magia, y en un contexto de máxima laicidad como es el Instituto de Profesores Artigas. En definitiva, más que olvidada la Iglesia Católica, fue durante mucho tiempo invisibilizada por el marco epistemológico dominante. La buena noticia es que hoy contamos con un terreno fértil para recuperar esas historias, interrogarlas en nuevas preguntas y ponerla en diálogo con las grandes narrativas de nuestro pasado. En este sentido, es inagotable la cantera de temas a investigar, y eso es muy bueno para nosotras y nosotros, los investigadores. Además, este camino hacia la profesionalización de los estudios históricos del fenómeno religioso y del catolicismo tomado como objeto de estudio y sometido a rigor científico, no solo nos impide tener un sentimiento de inferioridad ante la Academia Nacional, porque, les confieso, los inicios
para mí fueron duros, porque bueno, viene esta de la Universidad Católica a hablar del catolicismo, porque también es cierto que buena parte de esta academia sigue legitimando la historiografía laica, sino que además nos posiciona fuerte ante lo que la comunidad religiosa pueda decir, porque el resultado de una investigación histórica sea incómodo. Porque, de vuelta, las historiadoras, los historiadores, estamos haciendo historia. No pretendemos hacer la historia oficial de la Iglesia Católica en el Uruguay en nuestros trabajos. Yo creo que en la medida en que estas historias sean investigadas y conocidas, entonces se entenderá cómo el catolicismo en el Uruguay también contribuyó a algo que sí es fundamental en la identidad uruguaya. Contribuyó a la consolidación del respeto a la libertad religiosa y a la convivencia pacífica de las diferentes trayectorias religiosas, hoy minoritarias todas, es verdad, en un país que según los datos del Latinobarómetro de 2023, el 51% de su población dice no tener una religión. Aunque, gracias a los sociólogos de la religión, esto no quiere decir que no crean en nada. Pero este es el tema de los colegas de la sociología. Muchas gracias. Buenas tardes y también agradezco la oportunidad de poder estar en este panel compartiendo con dos colegas a quienes respeto mucho. Mi ponencia comienza tratando del estatuto epistemológico de la historia de la Iglesia, que puede sonar a algo un poco complejo, pero en realidad la historia de la Iglesia, cómo se fundamenta, digamos, en cuanto a disciplina que pretende una rigurosidad científica. En concreto se trata de dilucidar si la historia de la Iglesia es una disciplina teológica o si es una subárea dentro de la historia de las religiones o de la historia del cristianismo en particular, que ha de estudiarse exclusivamente con fuentes documentales, ¿no? Como cualquier otro objeto de estudio. Es un tema que cada tanto como que me viene y me da un poco de vuelta, porque me surgen ciertas dudas que se las voy a explicar. Enrique Dussel, en su Historia General de la Iglesia en América Latina, dice: la historia de la Iglesia reconstruye la vida de la Iglesia conforme a la metodología histórica. Es un quehacer científico. Pero al mismo tiempo, la historia de la Iglesia incluye como momento constitutivo de la reconstrucción del hecho histórico la interpretación a la luz de la fe. Es un quehacer teológico. También otros especialistas de historia de la Iglesia, como por ejemplo Sarandjana, el doctor José Sarandjana, que trabajó mucho temas de la historia de la Iglesia en América, plantea como dos posturas. Una que dice debe abandonarse al teólogo la historia de la salvación y reservarse como historiador la historia del cristianismo, ¿no? Y otros que dicen que un estudio meramente histórico de la Iglesia le faltaría, digamos, el análisis de la dimensión espiritual o interior de la fe, ¿no? Entonces también ahí tenemos como una duplicidad, ¿no? Me sirvió mucho una cosa que leí de Sebastián Hernández, un joven doctor uruguayo, que trabaja temas de historia de la Iglesia, y que él dice que el objeto de estudio es un objeto teológico. O sea, la Iglesia es un objeto teológico y hay que saber cómo es ese objeto, ¿no? Para poder tener una metodología adecuada y poder trabajarlo de la mejor manera, ¿no? Creo que todo historiador tiene que reconocer la naturaleza de su objeto de estudio para aproximarse, digamos, con una metodología que sea adecuada a ese objeto, para poder mirarlo desde múltiples perspectivas, ¿no? Y si no apreciamos bien el objeto,
el producto histórico necesariamente va a ser defectuoso. Por eso me parece que este tema de cuál es la situación, ¿no?, de la historia de la Iglesia es un tema que encuentro de difícil solución. Me gustaría después discutirlo acá con los colegas. Me parece que si se toma una posición, digamos, de considerar la historia de la Iglesia simplemente como, bueno, un objeto religioso, como puede ser cualquier otro, quizás nos perdemos algunos aspectos centrales, ¿no? Y si optamos por la historia de la Iglesia como disciplina teológica, nos vamos a perder un montón de aspectos que pueden ser estudiados quizás por historiadores que no sean creyentes, pero que sí son rigurosos en sus investigaciones. Y bueno, ahí me parece que hay un tema, ¿no?, un problema para solucionar. Con respecto a este objeto histórico, me parece importante, ya lo decía Carolina, que la idea de iglesia no implica solo lo institucional. A veces cuando uno piensa en historia de la Iglesia, no sé, como que piensa en la jerarquía, piensa en los papas, piensa en los concilios, pero quizás no se da cuenta que también tiene mucha importancia, bueno, la gente común y corriente, cómo vivía su fe, los elementos de piedad popular, también el arte y la arquitectura religiosa, bueno, un montón de aspectos que no tienen necesariamente que ver con la jerarquía. Y creo que eso también es importante para como ampliar el objeto, ¿no? Y pensar que entonces estamos frente a un objeto muy grande que es pasible de muchísimas investigaciones. Bien. Bueno, pasando más en concreto a algunas de las preguntas que nos motivaron para este conversatorio, estoy básicamente de acuerdo con lo que dice Carolina, no me gusta el tema del victimismo, ¿no?, de considerarnos somos unas víctimas del laicismo uruguayo, no para nada, pero me parece que bueno, que hay unas ciertas políticas de memoria y olvido en toda sociedad y que la historiografía uruguaya clásica privilegió los aspectos políticos, intentando mostrar una nación homogénea. Siempre recuerdo a Reyes Abadí que decía que de los inmigrantes que eran polacos, gallegos, italianos de distintas partes de Italia, judíos, etcétera, y que todos pasando por la escuela pública salían uruguayos, ¿no? Entonces, claro, para que todos salgan uruguayos, toda diferencia tiene que ser minimizada. Entonces, si uno era católico, el otro protestante, el otro judío, el otro ateo, el otro no sé qué, bueno, no era un tema que había que poner sobre la mesa, sino al contrario, más bien dejarlo en segundo plano para que tuviera valor, digamos, la construcción de la nación, ¿no?, de la nación uruguaya. Y bueno, y después me parece que también la impronta anticlerical de la élite uruguaya, ¿no?, sobre todo a partir del siglo XIX, también digamos, hubo una búsqueda quizás de silenciar el aporte religioso, ¿no?, propiamente religioso en la vida del país, ¿no? Por ejemplo, llama la atención que al estudiar grandes personalidades no se tenga en cuenta quizás sus creencias religiosas, ¿no? Pienso que alguno de los que sí se habla de su catolicismo es, por ejemplo, Zorrilla de San Martín, pero que es una figura no demasiado simpática, digamos, por ciertas corrientes historiográficas, ¿no? Para tratar de ver este tema más en concreto, se me ocurrió bueno, mirar en internet, ¿no?, en algunos sitios uruguayos, cómo estaban consideradas algunas personalidades católicas, ¿no? Entonces busqué a Esther de Cáceres.
Entonces, en Anáforas, lo religioso aparece en el último párrafo y dice: a través de sus artículos, ensayos, poesías y desde su fe católica, Ester de Cáceres puso en palabras un sentir humano que excede las posturas religiosas de sus lectores, marcando un precedente tan singular como ineludible. Y en la web de la Academia Nacional de Letras dice: en el humanismo cristiano de Maritain buscó conciliar la fe con su pensamiento juvenil de izquierda. Me parece que ambas citas muestran lo religioso casi como algo, un adorno, ¿no? Sin mostrar que fue el gran móvil que motivó a Ester de Cáceres a escribir su poesía, ¿no? Entonces, quizás, bueno, hacer este ejercicio nos puede servir para ver, bueno, cómo son consideradas algunas figuras, digamos, de pelota católica firme, fuerte, ¿no? Bien. También me parece que en las últimas décadas hubo algunos estudios vinculados a la historia religiosa, sin ser propiamente historia de la Iglesia, pero que sí trabajaron archivos de la curia o archivos de corte religioso, pero que dejan a la Iglesia de alguna manera mal parada, vista como una institución reaccionaria, disciplinadora, que de alguna manera quiere dominar las conciencias, y me parece que eso también ayuda a ver una imagen negativa a nivel popular de la Iglesia. También me parece que le han hecho un flaco favor a la historia de la Iglesia ciertas obras demasiado apologéticas, ¿no? Estuve revisando la carta del Papa Francisco sobre historia de la Iglesia, que es muy clara, ¿no? Y dice que en la historia de la Iglesia no se pueden obviar los errores, las equivocaciones, cosas que estuvieron mal, porque son parte de la historia, digamos, ¿no? Al respecto, me gustaría relatar una experiencia reciente que tuve. Estoy empezando a trabajar en un proyecto sobre historia del Opus Dei en el Río de la Plata. Y bueno, fui invitada a un workshop en Madrid con historiadores que están trabajando esa misma temática en otros países, de distintos puntos de vista. Y me llamó la atención que junto con aspectos positivos, se expusieron también aspectos negativos, como decisiones equivocadas, elementos que después debieron rectificarse, ¿no? Me pareció muy interesante, digamos, que se trabajara de esa manera, con esa libertad académica, y me parece que es la manera, digamos, que un historiador, cualquier historiador, pero nosotros que somos historiadores cristianos, debemos trabajar, ¿no? La Iglesia es una institución divina formada por seres humanos. Los seres humanos nos equivocamos, o pecamos, o hacemos las cosas mal a veces, nos dominan las pasiones, etc., ¿no? Por eso ese aforismo, ¿no? Ecclesia sempre reformanda, ¿no? La Iglesia que siempre debe estar reformándose, me parece que es muy útil, ¿no? Y que lo deberíamos tener presente a la hora también de trabajar estos temas. Entonces me parece, como conclusión así primaria, que bueno, como historiadores y creyentes tenemos que hacer mucho en este campo para mostrar la realidad de la Iglesia en su totalidad, digamos, tal como es, ¿no? Sabemos que al no creyente también algunas cosas le llaman la atención, ¿no? La unidad de la Iglesia en el tiempo y en el espacio, su capacidad de reformarse y de reinventarse a través de tantos siglos, ¿no? La generación de frutos de santidad en personas de toda condición, ¿no? El Papa Francisco, en esta carta que les nombraba, dice que la historia de la Iglesia debe rescatar el recuerdo de quienes, en medio de un contexto envenenado y corrupto, fueron capaces de recuperar la dignidad y con pequeños o grandes gestos optaron por la solidaridad, el perdón, la fraternidad. Es muy sano hacer memoria del bien, ¿no? Me parece que por ese lado también podemos hacer un aporte al conocimiento también de acciones de figuras que han hecho en nuestra patria, ¿no?
paso directamente a las preguntas. Gracias. Siempre igual, Carolina. Yo a Carolina la quiero mucho, pero nos encontramos en medio de una polémica en el exterior, una guerra civil. Quiero que la gane. Sí, la ganó. La ganó y lo he reconocido públicamente y me he convertido. Lo puedo dejar para el final, así generamos expectativas. Bueno. Comienzo con una anécdota. El año pasado, en la Facultad de Humanidades, conversando con un colega, un profesor muy prestigioso, un historiador renombrado, que obviamente no voy a mencionar su nombre, me contaba que estaba iniciando una investigación relacionada con la pobreza estructural en el Uruguay, en un contexto interdisciplinario. Y abriendo los ojos y mostrándose realmente sorprendido, me decía: estoy descubriendo todo lo que la Iglesia ha hecho. Yo no sabía nada de esto. Obviamente buscaba las cooperativas agrarias, todo lo vinculado con las viviendas, ni que hablar, merenderos, bueno, todo lo que ya saben. En una perspectiva de larga duración, no estoy hablando de una anécdota del siglo XXI. Me estaba diciendo que conocía todo esto. Y yo creo que por ahí hay una de las claves para el comienzo de mi charla, el desconocimiento. Y ahora, si me permiten, voy a leer para ajustarme al tiempo. Pero, insisto, esta anécdota creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Al abordar el estudio de la historia de la Iglesia en el Uruguay, es considerar dos dimensiones interdependientes y complementarias. Una de carácter histórico y otra de índole historiográfico. La primera dimensión se relaciona con el hecho de que esta institución y los individuos vinculados a ella han sido en gran medida relegados, invisibilizados o demonizados en el desarrollo de la historia nacional. La segunda dimensión, por su parte, posee una faceta epistemológica que concierne a la elaboración y sistematización del conocimiento histórico sobre el tema. Me voy a referir primero a la parte específicamente histórica, es decir, de historia práctica, lo que ha sido la Iglesia en la evolución de nuestro país. El laicismo en Uruguay, más que una simple separación de Iglesia y Estado, fue una construcción ideológica y una narrativa fundacional de la República que se originó en el siglo XIX y se consolidó a comienzos del XX. El vallismo, en particular, erigió un laicismo militante entendido como verdadera religión civil. Lo vemos incluso en las discusiones actuales sobre la eutanasia, por ejemplo, por referirme al último caso. En este contexto, la Iglesia Católica no fue solo un actor con el que se rompió, sino que fue activamente relegada al relato oficial para forjar una nueva identidad nacional. Se trató de una verdadera operación política, pero también, y sobre todo creo yo, una operación historiográfica, que cristalizó en la década de 1920. Me refiero concretamente a todo el proceso de reconfiguración del imaginario nacionalista clásico que se procesó en esta época y que tuvo algunos momentos muy claros y contundentes, como la polémica del año 23 en el Parlamento sobre las leyes del 25 de agosto de cara a la celebración del centenario en estos momentos, ¿verdad? Por otra parte, esto también se ve en la década del 20, con lo que podríamos llamar la perspectiva secular de la historia construida por Pablo Blanco Acevedo. Este autor, de alguna manera, y de forma paradójica, reconociéndose discípulo de Bauzá, terminó secularizando la historia de Bauzá. De alguna forma, la interpretación de Bauzá sobre la realidad, sobre la historia uruguaya, tenía una impronta providencialista, pero también una impronta científica para el contexto en el que fue elaborado. Me refiero a la historia de la dominación española en el Uruguay, su primera edición de la década de 1880 y la segunda de la década de 1890. Paradójicamente, esta relectura laica y secular realizada por Pablo Blanco Acevedo de Bauzá fue vendida y comprada por la intelectualidad uruguaya y sobre todo por los uruguayos que se formaron en las aulas de primaria y secundaria, porque es esta historia la que va de alguna manera a formatear lo que se denomina la tesis independentista clásica. Y tan profundo fue esta operación de reconfiguración del imaginario nacionalista clásico que otro católico muy conocido,
Pivel Devoto, reconociéndose discípulo también de Bauzá, discípulo vicario de Bauzá, por decirlo de alguna manera, compró más a Blanco Acevedo que a Bauzá. Porque la historia que nos vende Pivel Devoto de alguna manera es una historia laica. La fe en estas décadas iniciales del siglo XX fue privatizada y silenciada en el espacio público, pero también lo fue en los libros de historia, para legitimar el proyecto de un Estado moderno, progresista y secular. En los libros de historia patria, el relato se focaliza en la relación entre Iglesia y Estado, centrándose casi exclusivamente en los conflictos, casi mostrando a la Iglesia como destructora más que constructora de nacionalidad. Es decir, las leyes del registro civil, de matrimonio civil obligatorio, la anterior municipalización de los cementerios, la expulsión de Vera, todo en clave de conflicto. Esta historia escribe o reconoce a la Iglesia en su relato en clave de conflicto, más que un objeto de estudio en sí misma que contribuyó a la construcción de la identidad nacional. Esta visión dicotómica, Estado versus Iglesia, ignora la vasta y la rica vida de la fe católica a nivel social y comunitario. El rol católico de figuras claves, como señalaban mis colegas, fue relegado porque no encajaba en este relato. Obvio que hay excepciones en todo, ¿verdad? Y alguien me puede preguntar, ¿qué pasa con HD? Si fueron relegados los autores católicos, ¿qué pasa con HD? Bueno, HD se explica por varias razones, como excepción, digo yo, ¿no? En primer lugar, porque HD plantea una inteligente exposición del devenir nacional en clave de conciliación, adelantándose en este sentido varias décadas a lo que sería uno de los grandes aportes de Pivel Devoto, esta construcción del relato uruguayo superadora del conflicto blancos-colorados, una historia conciliadora. En segundo lugar, se justifica esta excepción de HD porque él de alguna manera en su filosofía de la historia coquetea con posiciones coloradas de la época afines a lo que podríamos denominar el cosmopolitismo de la docencia. En la época de la Guerra Grande hay, yo creo, un coqueteo bien claro con esta línea. Y en tercer lugar, por la originalidad pedagógica de HD. Esta originalidad lo consagró durante medio siglo como referencia no solo para estudiantes de secundaria y primaria, sino también para los propios docentes. Y en este sentido, yo les debo confesar que en la década de 1990 vi en una sala de profesores de un instituto magisterial dos profesoras de pedagogía y de historia de la educación leyendo a HD para dar clase. Década de 1990, la última edición de HD de 1958. Para que tengan una idea, era sin dudas un escritor muy particular. Digo esto porque, insisto, alguien informado me puede tirar enseguida HD. Por estas razones, yo creo que es esta excepción que confirma la regla. Bueno, para entender el papel de la Iglesia en el pretérito nacional, es necesario analizar las figuras laicas, a los movimientos sociales y las obras de caridad y educación. No se puede entender la historia del Uruguay prescindiendo de todo esto. Estas esferas son donde la Iglesia actuó como un agente social pujante y transformador. Relativizar su influencia en la construcción de la identidad nacional nos deja con un relato hemipléjico, incompleto y paradójico. Por un lado, se celebra el carácter moderno, democrático y secular del país, pero se omite que muchas de las instituciones y valores que definen esa modernidad, como la educación y la asistencia social, por ejemplo, tienen profundas raíces en la vida y acción de los agentes eclesiásticos. Me refiero tanto a seglares como a clérigos. Pero yo hablo de seglares para no confundir con laicos y laicidad. Los seglares y los clérigos, los consagrados. Negar esta herencia significa amputar una parte fundamental del devenir nacional. Y eso es lo que tenemos, una historia amputada. La exclusión de la Iglesia del relato histórico oficial no solo silenció parte del pasado, sino que también creó una distancia entre las generaciones actuales y sus propias tradiciones. Al presentar una historia casi exclusivamente secular, se invisibilizan las conexiones culturales y familiares que muchos uruguayos aún tienen con la fe católica. La implicancia de relativizar este peso es que empobrece lo que podríamos denominar la comprensión integral del legado patrimonial inmaterial del Uruguay. Por ejemplo, Zancono en Florida forma parte no solo de la tradición local de Florida, sino forma parte de un rasgo identitario de los uruguayos. Al omitir a Zancono, por ejemplo,
de la historia cultural, de la historia integral del país, es como que a los comerciantes de Florida le quitemos la fiesta. Si le quitamos la fiesta a los comerciantes de Florida, tendríamos una poblada. Bueno, acá hemos quitado a San Bono de reconocimiento como patrimonio inmaterial y no pasa nada. Bueno, es hora de que empiece a pasar algo. Lo mismo con la Virgen del Verdún en Minas, o la Virgen de los 33 a nivel nacional y en la misma Florida, en la misma ciudad de Florida. El Uruguay del siglo XXI, en su búsqueda de nuevas narrativas de identidad, necesita revisitar estas tradiciones relegadas. Me refiero a Artigas como hombre gaudiano, es decir, como hombre católico, como hombre de fe. El rol de los sacerdotes en el proceso de la independencia, en la construcción del Estado, la denominación de varias ciudades, pueblos y parajes en el país, etcétera, etcétera. Al reconocer el rol de la Iglesia y sus agentes en la historia, no se retrocede en la laicidad, sino que se enriquece el entendimiento de cómo se formó la sociedad uruguaya. Mi colega, que les mencionaba, el estudio sobre la pobreza, creo que está entendiendo un poco mejor lo que es una historia integral del Uruguay y no la versión amputada que él, como estudiante primero y como profesional después, recibió, en la cual agregó. Algo pasa con la Iglesia, me dijo este tipo. Se trata de una reconciliación con el pasado que permite apreciar la complejidad de las múltiples capas que formaron nuestra identidad. Segunda reflexión relacionada con la historiografía sobre la Iglesia. La historiografía sobre la Iglesia ha sido un campo marginal dentro de los estudios históricos profesionales. Esto se debe a una combinación de elementos históricos, culturales y académicos. Hay un factor fundamental que es el intenso proceso de secularización que vivió el país. Este laicismo absoluto, de clara perspectiva anticlerical, impregnó el pensamiento de la inteligencia uruguaya en el siglo XX. Como resultado, los historiadores profesionales miraron con desinterés la historia de la Iglesia, considerándola un tema menor o, en el menor de los casos, una cuestión de historia cultural. Durante gran parte del siglo XX, las contribuciones sobre la historia de la Iglesia fueron producidas principalmente por católicos, seglares y consagrados. Estos trabajos, aunque valiosos en su labor de formación documental, solían tener un carácter apologético y una orientación bibliográfica. No se inscribían en las dinámicas de la investigación académica profesional. La renovación de los estudios históricos en Uruguay a partir de la década de 1950, influida por tendencias como la Escuela de los Annals, la New Economic History, la criometría norteamericana y el marxismo británico, no se aplicó de inmediato a la historia de la Iglesia. Por otra parte, y aunque en el periodo de la dictadura se dieron algunas publicaciones importantes, la historia de la Iglesia no logró consolidarse como campo de conocimiento. A partir del retorno de la democracia hubo una renovación interesante. A partir de entonces, como han señalado ya mis colegas, y en un proceso lento pero firme se organizaron equipos de investigación y se generaron estudios de carácter académico, interdisciplinarios y orientados por problemas concretos. Yo discrepo un poco con mi amiga Carolina, que habla de la importancia de la sociología. Yo la sociología la considero una ciencia auxiliar de la historia. Es necesario. Bueno, uno trabaja rodeado de sociólogos. Gracias a Dios. Es necesario explicitar algo que por lógico a veces parece olvidarse. La historia de la Iglesia es un campo específico de conocimiento que opera bajo las lógicas y dinámicas de cualquier disciplina académica. De acuerdo con los criterios y marcos conceptuales de Bourdieu, el campo historiográfico se estructura a partir de relaciones de competencia y complementariedad entre sus agentes institucionales, academias, universidades, cenaclos, centros, y los agentes individuales, los historiadores propiamente dichos. Estos agentes compiten por la primacía conceptual y la obtención de diversos recursos, ya sean económicos, culturales o, de manera particular, simbólicos. Para ello operan en función del capital que poseen con el objetivo de conquistar, legitimar o conservar posiciones de liderazgo funcional o intelectual. En este sentido, la producción de conocimiento histórico sobre la Iglesia permaneció al margen del proceso de configuración del campo historiográfico nacional. Recién a fines del siglo XX se procesaron algunas novedades cuyos frutos se están viendo en el presente y que es necesario consolidar. A modo de conclusión, y acá otra vez más voy a pelear con Carolina, voy a hablar acá como católico, voy a hablar de la evangelización. Hasta acá hablé como historiador, ¿verdad? Para finalizar, quiero expresarme no solo como historiador, sino también como hombre de fe. Entre los desafíos que enfrentamos los católicos, uno de los más significativos reside precisamente en nuestra relación con la historia de la Iglesia. A lo largo de los años, nuestra perspectiva ha estado afectada por lo que podríamos denominar
una reverberación anacrónica de la mentalidad imperante en los tiempos de la cristiandad. Se trata de una fuerza inercial que impide que tomemos conciencia de que somos una minoría que debe forjarse una identidad fuerte en el marco de una sociedad secularizada. En este sentido, los representantes de otras confesiones religiosas parecen haber desarrollado algunos conceptos y prácticas muy interesantes, tal vez relacionados con el hecho de haber sido minoría durante siglos o sobre todo por haber sido perseguidos. Un ejemplo notable acá en casa, es decir, acá en Montevideo mismo, ya ni digo en Uruguay, son los valdenses, que han comprendido la importancia de su historia. Para ello cuentan con archivos, museos y bibliotecas oficiales y emprendimiento de varias iniciativas oficiales también de investigación histórica. Los católicos carecemos de repositorios similares a los citados, con la relativa excepción de los archivos. Tengo el archivo de Fraga, el archivo de la Curia, me iba a aceptar con todo. Con excepción de los archivos, no tenemos ni un museo oficial de la Iglesia, ni una biblioteca oficial de la Iglesia, cosa que sí tienen los valdenses, por ejemplo, en Colonia Valdense. Quizá deberíamos recordar lo que un pastor, el querido pastor Carlos del Monte, decía en relación con su iglesia. Los valdenses evangelizamos con la historia. Esta idea subraya que la historia y la historiografía no son solo registros del pasado, sino elementos vivos y dinámicos capaces de fortalecer la fe y proyectar la identidad de una comunidad en el presente. En definitiva, los católicos haríamos bien en comenzar a pensar que la historia es, además de una disciplina académica, un elemento de evangelización. De acá está viendo, no vamos a pelear. Que no podemos desperdiciar. Reconocer el valor de nuestra trayectoria, documentarla y hacerla accesible puede ser clave para construir una identidad robusta. A la luz de lo expuesto, resulta fundamental que los historiadores, grupos e instituciones afines a la Iglesia unan esfuerzos y coordinen iniciativas. Su propósito principal debe ser contribuir a una comprensión más completa y matizada de la historia integral del Uruguay, trascendiendo la mera profundización en la historia de la propia institución y de sus figuras destacadas. Para alcanzar este fin, y si se me permite la acotación de índole epistemológica, es imperativo transitar un camino complejo que supere los criterios de la historia eclesiástica, que avance en pos de una historia de la Iglesia y que idealmente se consolide como una historia social de la Iglesia. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Carolina, Bárbara y Tomás. Creo que cada uno nos han aportado muchos elementos de interés y también, como decíamos, como disparadores para un buen diálogo. Así que damos inicio ahora a ese intercambio. Los que quieran hacer una pregunta, un comentario, el mismo panel, si quieren pelearse también. Somos hermanos. No sé si todos firmaron esta hojita que nos interesa para invitarlos para otras actividades. Todos firmaron. Muy bien. ¿Sí? A mí me sugieren muchas cosas. Voy a empezar con lo suyo. Creo que tiene que haber historia de la Iglesia como pura ciencia química de la historia. Igual voy a separar, tiene que haber historia de la Iglesia desde la fe, porque es un objeto de fe, con los santos y etc. Creo que metodológicamente hay que saberlas separar, pero relativamente como. Pero que también para la historia pura, por llamarla de una forma, ¿no? Los historiadores tienen que saber qué piensa la Iglesia de sí misma. O sea, no tienen por qué creerla, que es otra cosa, pero tienen que saberla. La Iglesia es un objeto que piensa, que es fundado por Jesucristo, porque si no siempre adjudican los parámetros de actuar, por ejemplo, ¿no? Son el poder. Bueno, eso no es, por supuesto que es también, pero tienen otros parámetros. Pero me parece que hay que distinguir, porque no tenemos un objeto entero, porque no tenemos una historia de la Iglesia en Uruguay, no tenemos. Queda por abajo, ¿no? Ni pura ni de la fe. Tenemos pedacitos, ¿no? No tenemos, ¿no? Pero hay que distinguir que también hay que hacerles ver
el objeto propio de la iglesia, ¿no? Incluso a lo que Aina aludió, aún fenomenológicamente. Es un pueblo rarísimo, único. Quizás el único que se parece algo, el punto que voy a decir, es el pueblo judío. Porque es un pueblo internacional, con unidad real, no una cosa, con pueblo, sin territorio, propio, ¿no? Porque aún los más son algo parecido, bueno, pero no tienen pueblo. Es una organización entre ellos, ¿no? O sea, con pueblo, y con pueblos distintos y todo, y únicos, y a través del tiempo. Yo esa lectura si quieres, teológica, que hizo Jesucristo, que es divina, pero aún fenomenológicamente. Y además no se entiende la historia, por ejemplo, por lo mencionó, toda aquella de Vera, no se entiende si ese hecho justamente que tiene, siendo de acá, tiene un elemento internacional, que es el papado en otro término, ¿no? Pero eso aún desde el punto de vista, digamos, fenomenológico. Uno lee, por ejemplo, yo estoy viejo, ¿no? Se me va los nombres. ¿Qué hizo todo el pensamiento en Uruguay? ¿Cómo se llama? Ardao. Y dice que lo jurídico es meramente un adorno, que era una pelea entre católicos masones, que no existían, porque le ponen el título, y lo jurídico es esencial. Porque el hecho del papado es la forma como históricamente este pueblo es internacional en su vez presente. Así que no entendió nada lo que es la iglesia. Es una pelea como de facciones entre los blancos y entre los colorados. Entonces me parece que también tenemos que de algún modo elaborar lo que tiene que tener cualquiera para hacer historia de la iglesia. No para tenerlo. Y lo mismo no hablamos de las órdenes. La iglesia es el mucho más complejo que hay. Usted junta todas las sectas, digamos, pentecostales y no tiene la variedad que tiene la Iglesia Católica. De jurídica y de acciones, ¿no? Además inventa constantemente. Digo, sin eso no se puede. Entonces digo, me parece que es necesario, para el fondo de un poco de derecho canónico, ¿no? Es un corto que me parece que es importante. Otra cosita que... Perdón, señor, ¿puedo hacer una acotación a esto del pueblo universal? Una vez me dijeron, la iglesia es una empresa genial, es una empresa que vende un producto que nadie vio y que tiene millones de personas que trabajan de manera gratuita en todo el mundo. Consígalo usted, señor. ¿Por qué tiene personas que trabajan gratuita? Porque consígalo, así que investigue eso porque no funciona. ¿Y por qué ese producto es valioso? Investiguelo, no me lo digas así como sorna. Claro. Para que lo compres, digo, vale. Así que bueno, no, hay que hacer un investigado. Eso parece una putada, porque los franceses es genial y no es tan genial, ¿no? Y otro punto que dije mucho, porque yo ya hice un libro de esa atención, hay que tener que poner que hubo persecución a la iglesia, hay que reconocerlo. No pasaron a las víctimas, pues eso no se entiende. No estoy buscando nada. Porque estaba en la época de Santos, ¿no? Y caí, porque estaba buscando una fecha. Yo no soy historiador ni nada, ¿no? Pero y era con respecto al ahí tuvo que sacar a Soler, toda la persecución de la iglesia, que se la comen todos. El mayor dictador militarista, ¿a quién persiguió más? A la iglesia. Y con los masones atrás. Y eso. Tendríamos que estar hablando, sacando bandera todo el tiempo, ¿no? De perseguidos. Sí. Pero el concreto era sobre la casa de ejercicios. ¿Saben lo que es la casa de ejercicios, no? Una propiedad privada, en primer lugar, porque eso lo hizo la familia García de Zulia y Modal. Dada a la iglesia para la casa de ejercicios. Lo robó, en el 49, por lo cual se reyó, lo robó contra la orden del presidente que era Suárez, se lo robó, porque el código lo permitía, lo robó, como un robo. Lo reclama y entonces el ministro era, no sé cómo tiene calle, Juan Adolfo Cuesta, que dio un golpe de estado y no sé cómo tiene calle, bueno, digo, hay que revisar, ¿no? Pero ese primero le contesta a Jenny que reclama. Primero dice no, porque ya la universidad, que la que no robó, ya tenía otro edificio. Yo digo, entonces Federico lo reclama. Y entonces no, porque la facultad de medicina va a ir ahí. Sigue insistiendo, dice, no, y hay que leer fundamentación. Porque eso para lo que ustedes, así con mis palabras, lo quieren dar ejercicios, es una cosa que no es de esta época, y va contra la República, y va. ¡Epa! ¿Es una persecución o no es una persecución? ¿No? Por eso digo, me parece que si no tampoco se entiende.
Sin hacerlo las víctimas, pero digo, hubo una real persecución, hecha de guante blanco no, hecho desde el Estado. Una ley de convento. Bueno, ahí está la ley de convento, y después uno busca la ley de convento, ponga en internet, y todo lo que sale, además lo había puesto, yo estoy revisando un libro, ustedes no sé si vieron aquellos folletos, digo folletos que se calientan y llegan al tiro. Con el diario El País salieron sobre las iglesias en Uruguay 9 fascículos, hace 4 o 5 años. Salieron, se vendió 7.000, nunca hemos conseguido nada. Pero el proyecto siempre va a ser los libros, estamos haciendo los libros, ¿no? Pues entonces yo corrijo además. Y entonces él ponía la ley de convento y decía, sí, que decía que podía el Estado hacer alguna supervisión en los... Dicho así, parece que lo que va a ser, no sé, nada. No podía venir extranjero, no podía haber votos. Fue una verdadera persecución. Sí, nada. Precisamente en esos asuntos es donde yo digo que el relato de la historiografía laica queda corto y que se necesita horas de archivo de investigación, porque usted habla de santos y esa persecución. Ahora, en ese periodo de combate radical, que historiadores como Caetano y Geymonat hablan de la tormenta anticlerical, pero también hubo una antitormenta anticlerical de parte del catolicismo. Hay una cantidad de cosas para trabajar ahí, como por ejemplo la labor de los Jackson. En ese momento llegan congregaciones religiosas, en particular llegan las hermanas alemanas, que sufren el tema de la ley de conventos, están en el puerto de Montevideo, no pueden bajar, porque está imperando la ley. O sea, pero toda esa historia hay que hacerla. Por eso es interesante todo este abanico de posibilidades que se abren para dar luz sobre los temas que no le interesó a la historiografía laica por los motivos que ya hemos conversado bastante, y que es necesario poder sacar a la luz, y para ver qué tanto fue esa persecución. Lo que pasa es que no se conocen las respuestas de la Iglesia Católica, que las hubieron, no fue una cuestión unidireccional, hubo respuestas importantísimas, pero bueno, no hay estudios. La municipalización de los cementerios, hay una investigación profunda del impacto que tuvo en la religiosidad cotidiana de las personas, porque suena, aparte se dice la secularización de los cementerios, está muy mal dicho porque es municipalización en primer lado. Y si uno lee el texto del decreto, habla de la figura del capellán. Entonces uno dice, bueno, pero ¿dónde está? ¿Qué hacía ese capellán? Actuaba. La gente de un día para el otro dejó de ir a rezar a los cementerios, dejó de llamar al cura. Entonces, por eso también, por esa falta de investigación histórica, es que yo prefiero hablar que en el Uruguay lo que hubo es un proceso de laicización a través de un corpus legal que le fue quitando a la Iglesia Católica la gestión de las cosas que tradicionalmente hacía. Ahora, secularización implica ya un estudio más profundo y ver cómo esas medidas laicas impactaron en la vida cotidiana de las personas. Y eso no está hecho todavía. Entonces, hay una cosa que es real. La laicización es real. Ese corpus legales laicas que termina con la separación de la Iglesia y el Estado, ¿no? Pero de ahí, a ver, no sé, con el tema de la laicidad parcial en las escuelas públicas a partir de José Pedro Varela. Pero hay testimonios de las maestras que con ese decreto en función, que decía que se tenía que enseñar religión fuera del horario escolar, porque así los niños se podían ir a sus casas, los que no querían, las maestras enseñaban a las 10 de la mañana, en donde los niños no se podían ir a sus casas, ¿no? No es que todo entró inmediatamente a actuar. Había maestras que hacían persignar a los niños cuando empezaba la clase. O sea, llovían las denuncias a la inspección de educación primaria con estas maestras que no cumplían esa laicidad parcial. Pero todo eso está para investigar. No fue todo de un día para el otro. Entonces, falta estudiar mucho de las respuestas católicas a ese proceso, a esos relatos de la historiografía laica, pero a lo que yo voy es que no hay que tratarlos en términos de enemigos, sino hay que tratarlo en términos de realidades que estaban disputándose el espacio público,
que eran los otros que se veían o no se veían. Por eso también el famoso, no quiero siempre hablar de lo mismo, ¿verdad? Pero el famoso tema del gueto, bueno, si tanto se decía que la Iglesia Católica solo hablaba a los católicos, bueno, pero en la misma época los anarquistas le hablaban solo a los anarquistas, nadie habla del gueto anarquista, los comunistas hablaban a los comunistas, ¿quién habla del gueto comunista? Entonces, yo creo que eso, faltan horas de archivo en aquellos asuntos que por X motivo a la historiografía laica le interesó de la religión y lo dejó ahí, en relatos explicativos cortos. En este sentido, y en función de lo que decía usted, hay una carta interesantísima en el archivo de Bauzá, que fue ahí hace muchos años, donde alguien le dice a Don Francisco: tenemos que oponernos al militarismo cochino de Don Máximo. Entonces, como que en la iglesia había una conciencia clara de lo que tú estás diciendo, ¿no? La respuesta frente a aquello. Pero este tipo de documentación más privada todavía está para investigar. Es lo que dice Carolina. Sí. Y estas familias, los Jackson, son claves en ese sentido. Esa historia hay que contarla porque es impresionante todo lo que se hizo en estos momentos en donde parece que lo único que había era una laicidad radical. No, había respuestas, hubo respuestas importantísimas, pero bueno, están, eso, no se han, porque es verdad lo que tú decís, o sea, la matriz católica está en muchísimas cosas y por eso también hoy en día a ese historiador colega tuyo le interesa el tema del catolicismo, porque se están visibilizando un montón de cuestiones, porque hay una corriente de historiográfica que está reivindicando este papel, ¿no? En el siglo XIX, en el siglo XX, en los años 60 y 70, ni que hablar, en donde la Iglesia Católica vuelve a tener un protagonismo público muy importante. Esa historia también es necesaria hacerla, la historia de la Iglesia Católica y del catolicismo en los 60 y 70, intentando sacarle la connotación política, ¿no? Que tiene ese periodo. Es muy difícil porque es un periodo muy político, pero creo que hay muchísima cosa para eso, para reivindicar, para legitimizar y para decir, bueno, esto también fue otro actor como cualquier otro, ni mejor ni peor ni nada. Yo sin invitarlos a pelearse, me gustaría que profundizaran un poquito más en ese concepto en el que no están de acuerdo Tomás y Carolina. El historiador, cuando investiga, no está para evangelizar. La iglesia, la historia de la iglesia es objeto de evangelización. ¿Cuál es el límite? ¿Cómo se maneja eso? Bueno. Sin pelearse. No, comparto plenamente. Después le gano yo igual. La historia es una ciencia, pero también la historia es historia de salvación. Hay acá creo que un par de alumnos de historia de la iglesia están sufriendo en la mañana. Sí, ella se ríe. Estamos tratando el asunto de la historia de la iglesia, y Virginia también. La historia de la iglesia en América y en Uruguay, de 1492 en adelante. Entonces, mi pedagogía, ¿cuál es? Estudio de los hechos, y al final, bueno, ¿qué nos dice a nosotros esto para el siglo XXI como personas de fe? ¿Qué nos está enseñando? ¿Qué nos enseña la encomienda? ¿Qué nos enseña Montesinos? ¿Qué nos enseña las casas? Bueno, la matriz dominicana, no se me puede escapar, ahora tengo 3 representantes, 2 frailes y 1 casi. ¿Qué nos deja la historia para la historia de salvación? Y yo particularmente lo que intento hacer son las 2 lecturas. La lectura, digamos, fáctica, objetiva, me comporto como un historiador, pero intento ver también los signos del tiempo, es decir, a lo largo de la historia, ¿qué le decía Dios a los católicos, al fiel? ¿Cómo respondieron los católicos a esas demandas de Dios, a esos signos del tiempo? Entonces va por ahí el asunto, y partiendo de la base de que ningún católico puede ignorar su historia, porque si no, seguimos con una historia incompleta y hemipléjica. Es decir, los historiadores católicos es necesario que pongan las cosas en su lugar.
se ha vilipendiado muchísimo la conquista española. ¿Y qué pasa con la conquista inglesa? Ahí sí que hubo, si ustedes quieren, genocidio. La conquista inglesa en América del Norte, ahí sí que hubo genocidio. No voy a entrar en la polémica, pero digo, bueno, va por ahí mi respuesta. ¿Colega? No, claro, lo que pasa es que tú estás hablando como rol de un docente que tiene un público objetivo que son personas de fe, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí capaz que es un poco más posible esa actitud. Pero si yo soy una profesora, ¿verdad? Que tengo un público muy heterogéneo, en donde los estudiantes de mi público, estudiantes universitarios, de todo, y todos muy hijos de la laicidad uruguaya, yo no lograría, yo creo que yo no puedo hacer una historia de la iglesia o del catolicismo en clave de evangelización, porque no es el objetivo. Encuentro que estaría violando la laicidad en este contexto. Lo que yo tengo que hacer es enseñar el proceso, enseñar las características y sobre todo lo que me interesa en este curso, por ejemplo, es que los estudiantes descubran cómo el fenómeno religioso marcó momentos claves de la historia uruguaya que desconocieron por todo eso que vos dijiste de la historia que se estudia, ¿verdad? Entonces, no lo veo bien si yo me paro adelante y digo, o por ser profesora, o valdense, que discrepo también con el pastor del Monte en lo que dice, los historiadores no tenemos que evangelizar en ningún concepto. Claro, en la Facultad de Teología probablemente sea otra la realidad porque el público es otro y están aprendiendo otra cosa, a conocer otra cosa. Pero yo creo que justamente lo que tratamos de hacer es poner al catolicismo en la misma clave de otros movimientos y poder mostrar cómo esos movimientos, no la parte de la fe, eso es lo que creo que es la diferencia, sino el valor como trayectoria religiosa que impactó. Entonces, yo creo que, así como entiendo que la laicidad no es callar y los profesores pueden dar su opinión, yo creo que en estos casos no hay que evangelizar, porque es muy delgada la línea con el proselitismo cuando se habla de estos temas. Es muy delgada, tanto para la cuestión política como para la cuestión religiosa. Y ahí estamos siempre como, y tampoco tenemos que subestimar al estudiante. El estudiante sabe muy bien cuando el profesor hace una cosa u otra. Pero yo estoy convencida que los historiadores y las historiadoras que nos dedicamos al catolicismo como objeto de estudio, no tenemos la misión de evangelizar. Perdón. De convencer a nadie. ¿Puedo contestarle? La idea no es convencer. Andrea. Gracias. Sí, no, pero quiero responder. Toma, Monseñor Sanguinetti. Pero por atrás. Por eso digo, estoy recibiendo eso. Digo para el orden. Yo hice la distinción clara cuando llegué a la conclusión de que iba a hablar como hombre de derecho. Durante 35 años trabajé en un medio bastante particular como la Universidad de la República. Y siempre enseñé lo que es, entre comillas, la verdad histórica, pero completa, ¿verdad? Y no es que ahí fuera a evangelizar. Creo que ahí estaba, sin predicar, dando testimonio. Por ahí va lo mío. Cuando yo hablo de usar la historia como instrumento de evangelización, me refiero a los sacerdotes en sus homilías, por ejemplo. Me refiero a los catequistas en sus clases, al nivel que sea, por ejemplo, ¿verdad? Por eso yo, cuando hice mi exposición, aclaré al final, en las conclusiones, de hablar como hombre de fe. Por supuesto que no se trata de hacer proselitismo, pero se trata de contar esta historia integral de Uruguay y dejar establecido cuál es la verdadera milanesa. Porque al final, a ustedes les habrá pasado, siempre hay alguien que viene y dice, che, pero al final de la clase, ¿y esto está diciendo? Y ahí empezamos a conversar en otro registro. ¿Viste? No peleamos. No sé, te digo que la visión de los católicos era teoría de cristiandad, yo creo que ya no.
Al contrario, nos hemos comido todo lo negativo que dicen de la iglesia. La media católica, tenemos vergüenza. Es decir, que toda la historia de la iglesia es una especie de cúmulo de cosas malas. Así que habría que hacer la primera relectura para los católicos. Pero vuelvo, yo estoy de acuerdo con usted. De la clase solarizar que nos trajo una diosa que había discutido un poco. Pero, vuelvo a lo mismo, no se puede, para mí, algún modo hay que mostrarle al estudiante. También, yo no va a tener que convencer a que se convierta a nadie, porque no le toca eso. Pero, ¿por qué lo hace esa gente? Vamos a usar el catolicismo en su lenguaje, para que no sea la jerarquía. ¿Por qué lo hacen? O sea, por ejemplo, ¿por qué evangelizaban? Creían que era un valor. Entonces, si no se pesca, al menos entenderlo, por qué lo hacía. Todo el movimiento español, que por supuesto tiene intereses económicos, pero tiene como gran móvil evangelizar. Porque creen que es el bien, como ahora sería abrir escuelas o parar el hambre en Togo, yo que estoy inventando, ¿no? Eso de un modo sí creo que hay que mostrarlo, porque si no, no se entiende. O sea, no es un problema religioso en general. O sea, lo vivían como un valor y como el valor que daba sentido a toda la existencia particular y que si no queda trunco, son como hechos, ya lo más lo vamos a justificar por un poco el último término para una obra social. Y no era, sí que hizo obras sociales, pero no era el móvil de todo eso, ¿no? Y lo mismo diría un puntito en este caso más. Es sacar las lecturas falsas. Por ejemplo, voy a poner una que también es clara, el registro civil, ¿no? Y ponen como la gran quitarla de la iglesia que había. ¿Registro civil? El registro de las personas lo inventó el Concilio Esténico, nada más que a fines de garantizar los matrimonios, que tienen que estar ajustados ahí. O sea, no le quitó nada al Estado, nunca le interesó el registro. De un momento cuando los Estados se hacen poderosos, le interesa. Y la respuesta de Vera, por ejemplo, dice, me parece muy bien que estén en el registro. Solamente no digan que porque están registrados ahí no tienen que bautizarse. No hagan una campaña, pero digo, porque la lectura es eso, ¿no? La iglesia tiene el poder con el registro y el Estado se quiere sacar y ella protesta. Es mentira toda esa lectura, pero es la común. En eso sí que hay trabajo para limpiar un poquito la mirada. El conflicto de los cementerios, Vera lo terminó en 10 días. Claro. Porque tampoco él ni estaba en Montevideo, cuando volvió lo terminó enseguida, o sea, fue lo más sencillo. Hay una lectura apologética del otro lado, ¿no? Sí. Mi pregunta es a nivel historiográfico, ¿no? O sea, en el conocimiento histórico. Recién vi que un trabajo suyo, Tomás, es sobre la historiografía de la Iglesia del 65 al 2015. Sí, y hay uno anterior que es de la siglo XIX en secularización. adelante. Ahí va. ¿Qué campo, qué época? Porque también, como decía Monseñor, ¿no? No hay un manual de historia de la Iglesia del Uruguay. Que yo sepa, por lo menos estaba buscando y no encontraba. Pero a nivel historiográfico, ¿en qué campo o qué época está como más necesitada quizás de una investigación profunda? Lee mi artículo. Yo creo que todo, ¿no? Todo está para revisar, no lugar a dudas. Hay temas como los conflictos eclesiásticos, acá sabe mucho Gabriel del tema, están muy estudiados, no solo por Gabriel, sino Darío Lisiero, por ejemplo, tiene un par de libros muy interesantes, polémicos por lo que decimos, pero muy interesantes, de 1978. Pero manuales no existen. Tenés el texto de Bassano y otros, que es un texto que sí, más que breve, brevísimo. Son 70 páginas donde se refunden 4 siglos de la Iglesia en Uruguay. Y no estamos son poco una deuda. Absolutamente. No, hablando en serio, ahí en ese estudio creo que... Todavía tenemos como referencia la obra que coordinó el doctor Arteaga en el año 78. 77. Por el centenario de Darío. El libro de reverencia. Bueno, en mi exposición tenía contemplado mencionar que durante la dictadura hubo 2 obras, una oficial y otra oficiosa, que fue muy importante, la del 78 y la de CLAE de Caíta.
Subillaga y Cayota, Ah, claro. cristianos y Cambios sociales. una obra oficial y otra oficiosa. Pero el problema es que eso me parece que quedó ahí. Hay un dato. Se ha avanzado, perdón, Sí. por parte de los sociólogos. Una cosa interesante. No, una cosa que me parece interesante, en el año 90 la Facultad de Humanidades cumplió 45 años y era decano Subillaga. El acto académico, uno de los actos académicos centrales de los festejos fue una mesa que organizó Subillaga sobre la importancia del cristianismo en el Uruguay, y uno de los ponentes de esa mesa fue Monseñor Partelli, que realmente qué abismo, ¿verdad?, de que en el año 90 Facultad de Humanidades celebre sus 45 años reivindicando la presencia del cristianismo, y con ese invitado tan particular, ¿no?, como era Monseñor Partelli, Pla Rodríguez y otro más que no recuerdo. Yo creo que eso también hablaba de un momento y de algún protagonismo también que era importante en ese sentido y que todavía se dialogaba. Bueno, después un poco de todo medio se cortó el diálogo, pero ahora estamos asistiendo a un diálogo posible, ¿verdad? De la mesa que coordinamos en el Congreso de Historiadores del Uruguay, que era sobre cristianismo. Impensable. Y bueno, fue una mesa que hubo ahí, participaron 8 colegas, y fue sumamente interesante. Yo creo Pero, que se abren Carolina, espacios. el año pasado en esta casa hubo unas jornadas donde los 3 conferencistas de cierre eran de la Facultad de Humanidades. Sí, es que lo que pasa que es eso, hay que abrir y dejar penetrar el ombligo y bueno, y dialogar con los demás y no pensar que el estudio del catolicismo solo es para los católicos. No, eso tampoco, pero no sé. Allá en- No era una pregunta, un pequeño comentario que creo que el profesor, voy a la línea de lo que tú dijiste cuando estaban ahí, que no es el historiador va a los hechos y no evangeliza. Es decir, creo que comprendemos que la evangelización es un testimonio. Entonces, en la medida en que haya investigaciones históricas que van dando relevancia a determinados hechos y lo van poniendo como en la conciencia pública, en la mesa para el que quiera escuchar, eso se vuelve elemento evangelizador, en cuanto que es un testimonio de ¿por qué estos tipos hicieron esto? ¿Por qué lo hicieron así? ¿Por qué pasó esto? Es decir, la pregunta, como decía el profesor, viene después, en la medida en que hay objetividad en la presentación de los hechos, que desde el punto de vista de la fe decimos son testimonios, eso va a hablar por sí mismo. Entonces, la evangelización no es que yo haga un proselitismo, la evangelización es que digo, acá pasó esto, esto y esto. Sacar las conclusiones que quieras. Yo digo desde mi fe las conclusiones, pero no estoy haciendo un proselitismo, estoy mostrando testimonios que son relatos históricos. A eso voy con el valor de lo historiográfico, de la investigación, como decía la profesora, de la necesidad de poner mucho más en luz y conciencia cosas. Eso creo que es una riqueza porque a nosotros mismos, como iglesia, nos vuelve, esto ha pasado, esto es como una raíz que está en la matriz de nuestro pueblo. Y bueno, rescatemos lo que el Espíritu hoy va queriendo hacer, con memoria histórica. Ahí ya voy a otras cosas. Perdón, era por ahí mi comentario. Sí, no, es que ya hace rato que había levantado la mano con respecto a eso y ese comentario me ayuda. Me parece que como, a ver, estoy totalmente de acuerdo con lo que se dijo recién. Evangelizar no es hacer proselitismo, o sea, evangelizar es mostrar la verdad. Y si somos creyentes, por lo menos, me parece, como historiadores, tenemos que explicar cuál es nuestro objeto. Si el objeto es la iglesia, bueno, ¿la iglesia qué es? Es esto, esto, esto y esto, y vamos a explicar este objeto, ¿no? Entonces, no vamos a explicar solamente, no sé, el conflicto que tuvo Vera con el gobierno, o Mariano Soler, o no sé qué, ¿no? Vamos a explicar un montón de cosas más, vamos a explicar San Cono, vamos a explicar lo que hizo Jackson trayendo las congregaciones religiosas, yo qué sé, un montón de cuestiones. Entonces, me parece que eso no es hacer proselitismo, no es violar la laicidad, sino que es mostrar realmente lo que es la verdad. O sea, si
si nosotros conocemos ese objeto mejor quizás que otras personas, bueno, lo tenemos que mostrar, y mostrar en toda su riqueza, en toda su variedad, en todas sus distintos destellos, ¿no? que tiene, y también en las cosas que no fueron tan buenas, ¿no? Y bueno, y eso me parece que de por sí evangeliza en la medida en que es algo verdadero que estamos mostrando, y que bueno, después podrá hacer, no sé, resonar en la mente, en el corazón de alguien y bueno, llegar a otras cosas, ¿no? Pero el historiador creyente, digamos, no deja su creencia fuera del aula, digamos, cuando entra a hablar, ¿no? Me parece. Yo tengo una pregunta acá respecto al tema de la evangelización, principalmente con lo que es, la evangelización, y principalmente con las generaciones más actuales, que es respecto al tema del proselitismo que puede haber. Hoy tenemos un paradigma epistemológico del estudio completamente materialista. Todo lo que resulta de personificar lo que son las creencias religiosas o espirituales, automáticamente forma un rechazo cultural muy fuerte. Entonces digo yo todos los días, digo, una sociedad que es completamente secular. Yo mismo fui secular hasta hace muy poco. Entonces realmente el problema, yo muchas veces me tomo en discusiones con mis padres, ¿no? Justamente salta el tema, la ridiculización automáticamente en cuanto se trata el tema del espiritualismo en personificación. Y esto aplica al judaísmo, aplica al islam, a cualquier religión abrahámica principalmente, también a otras. Entonces realmente el tema se puede hablar más quizás en la filosofía, en la filosofía, en la sociología incluso, de cualquier tema relacionado, tanto a la Iglesia Católica como a otras. Realmente el tema está en el despertar del interés por parte de los alumnos mismos, en cualquier campo, sea de la educación, respecto a lo que es la materia del estudio religioso. Porque nosotros podemos hacer más historiografía respecto a cómo funciona la Iglesia, la parte histórica, muy sin ese caso del Imperio Español, como dice el caballero ahí. El Imperio Español tiene una mala reputación hoy actualmente en la historiografía a nivel continental. Es casi dar tabú si se trata de un tema del Imperio Español como en una luz moderadamente buena, siquiera. El Imperio Español tiene que ser el villano de nuestra historia en nuestro paradigma historiológico. ¿Y qué pasa? Yo, por ejemplo, estudié en la Facultad de Humanidades hace muy poco, y dimos el Uruguay, uno, que trata sobre todo el tema de la colonización y el Estado muy temprano. Automáticamente, el primer día de clase se nos dijo que la perspectiva y la postura de esta clase iba a ser a favor del indigenismo y en contra de lo que todo el Imperio Español representó en cuanto a la materia que se lo defiende. Ya se dejó eso muy claro en el primer día, por parte de la profesora. No se intenta esconder el sesgo. Eso es porque el sesgo actual, el proselitismo que tenemos, está muy a favor de la historia materialista del conflicto y esas perspectivas más de entorno marxista. No se intenta esconder el sesgo ni un proselitismo, esto es natural. Lo he vivido por 5 años en la facultad y no se ajeno ni yo ni mis compañeros. Entonces, cuando el terror realmente del proselitismo que está por parte de los católicos es justamente el tema de la ridiculización en el espacio cultural. Yo imagino el caso de noticias que sería si en la educación hoy en día los católicos intentan defender su fe, ni siquiera tocando los temas más espirituales. Sería, no, la Iglesia Católica está intentando poner una visión religiosa y cultural en un espacio laico. Sería noticia en todo el país, seamos honestos. Entonces realmente el tema justamente es cómo despertar interés en las juventudes respecto al estudio, ya sea espiritual, histórico, sociológico, no cultural o filosófico, de la Iglesia Católica o de sus pares, cuando hoy en día el paradigma cultural rechaza cualquier tipo de acercamiento a ello, casi con un puño de hierro. ¿Puedo? Sí, sí. Es muy interesante lo que vos decís, y acá retomo algo que me había quedado pendiente de Bárbara cuando señalaste cómo los historiadores profesionales seculares de alguna forma hacen afirmaciones que no están ajustadas a la realidad. Y me acordé del tema, la célebre frase de Barran, que define a la Iglesia como mala partera del capitalismo. Entonces, esos temas, ¿qué hacía yo en mis clases? Bueno, muy bien, el historiador juliano hace esta afirmación. Pero hay que matizar, y ahí empezaba a matizar. Bueno, yo estuve en clase, me acuerdo. Sí, claro. Claro. No, pero ese tema está bueno. Hay que matizar. Y al empezar a matizar, como te das una vez más la realidad, la historia integral, ¿verdad? Porque, lo que iba a decir, obviamente que Barran parte de aquello de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, el autor, Weber, Max Weber, parte de ahí tiene un prejuicio
Y yo siempre le pregunté, porque yo dialogo y me peleé con los autores, yo siempre le preguntaba a Weber, ¿dónde surgió el capitalismo? En Italia, en los Países Bajos, sobre todo en Italia. Bueno, hasta esa es otra historia. Entonces, discutir con los autores en el sentido de mostrar la verdadera historia, es decir, lo que sucedió, y decirle, mirá que no todo es así, no todo es iglesia partera del capitalismo. También hay una iglesia, comunidades fieles, bueno, todo lo que sabemos. Bueno, la verdad que ha sido muy enriquecedor este triduo y creo que se complementan muy bien a pesar de lo que dicen, ¿no? Pero muy bien, muy bien. Y que no contamos la pelea que tuvimos. No, eso al Y final. eso al final. Lo que yo, en fin, querría preguntarles, no hay ningún país en América, yo por mi tarea y por mi trabajo posterior diplomático conocí de México al sur, ¿no? No hay ningún país, son todos países de constitución laica, pero no hay ningún, o de libertad religiosa, no hay ningún país tan absolutamente laico como el Uruguay. Y esto se entiende, a ver, si ustedes están de acuerdo, se entienden en el siglo XIX, las corrientes filosóficas, todo lo que nos relata Ardao, que ahora nos estamos dando cuenta que nos lo relata mal. Hay que volver a escribir Ardao. Ojo, porque Ardao ha sido un pope, ¿no? Muy respetado por mí también, aclaro, pero hay que volver a leer Ardao, ¿verdad? Y realmente Ardao, si bien incluye el fenómeno religioso, como el doctor Sazón decía muy bien, siempre en vía de conflicto, ¿no? ¿Y por qué ese laicismo tan radical en el Uruguay? Y ahí yo creo que hay que ir a una doble corriente, ¿no? Que bueno, es si la masonería, el laicismo anticlerical, el racionalismo, el positivismo, el vallismo, que fue, hay que reconocer, el vallismo se convirtió en la mentalidad predominante del Uruguay, ¿no? Yo he conocido curas vallistas, en el sentido ideológico, ¿verdad? Al extremo ese, ¿no? Si conoces a algún uruguayo que no sea vallista, contame. Todos somos un poco vallistas, pero digo, un vallismo que fue realmente muy duro y que a mi juicio, después del 50, ya del 40 y 50, continuó el marxismo, predominando en la única universidad que había en la región, ¿no? Entonces creo que eso tenemos que ser conscientes, generó, si ustedes están de acuerdo, esto, es decir, lo ausente de lo religioso. Y aquí viene otra cosa, es fruto de la ignorancia histórica. Tenemos que ser conscientes de eso. La historia universal, ya aquí se elimina la iglesia. En la historia americana, que felizmente ahora veo que está hablando el doctor Sazón también, menos mal, también se elimina, ¿no? Bueno, lo que tú acabas de decir, ¿no? También creo que es prueba. Es decir, se elimina la iglesia de toda la historia, de la universal, de la americana y de la nacional. Y realmente aquí hubo una política de silenciar el tema religioso. Y de eso todavía somos víctimas. Esto, estoy de acuerdo que hay un florecimiento felizmente, epistemológico, de los estudios, de la investigación, que eso es muy positivo y los tres han hecho aportes realmente muy valiosos, ¿no? Pero eso convertido en una hostilidad, ¿no? Muy ambiental, ¿no? Es decir, no es un laicismo tolerante, un laicismo abierto, ¿no? Somos fruto en este país de un laicismo muy agresivo. Yo soy más viejo que ustedes, ¿verdad? Ninguna maestra católica podía ir con una crucecita, una medallita a dar clase a primaria pública. Cuando yo fui profesor del Instituto Normal hace muchos años, en un momento, en un comentario, en uno de los grupos, dije, bueno, como Artigas era católico, y un alumno de la primera fila me dijo, usted no puede decir eso. Perdón, ¿por qué no puedo decir esto?
no puede decir porque somos laicos. Pero es que Artigas no era laico. Usted está confundiendo épocas, está haciendo un anacronismo histórico. Bueno, es decir que a punto de, ¿no? Creo que todos tenemos ejemplos de este tipo. Entonces, la tarea es grande y quiero aclarar además de que el que presidió la estructura del libro elaborado en el 77 por indicación de Monseñor Partelli, creo que cuando dijiste oficialista porque era Monseñor Partelli. No, oficial. Villegas. Era Villegas, era el padre Villegas. Igual que el padre Villegas, que era muy inquieto, siempre se iba de viaje y me dejaba a mí después con la Pero eran tres, Villegas, vos y María Luisa Cúliga y yo. María. Sí. Esa fue la comisión. No había tiempo de investigar, lógicamente, porque era el año ya corrido, así que se juntaron una serie de trabajos, ¿no? Pero que yo entregué al padre Nicolini, en ese momento rector del Instituto Teológico, en enero o febrero del 78, para que fuera publicado por el Teológico. Bueno, aclaro eso, ¿no? Pero creo que hay un vacío también en la ausencia de la Iglesia. El Uruguay ha sido muy, en ese sentido, una política muy eficaz, muy fuerte y muy obligatoria. Es decir, gran parte de los católicos no decían soy católico o no se podían definir como soy católico en el aparato del Estado, ¿no? Hay que tener en cuenta, ¿no? Lo que fue esa época que todavía, a mi juicio, pervive, más suave, un poco más tolerante, pero pervive. A propósito de lo que usted decía, a mí me parece que una de las razones por las cuales Uruguay es como una excepción en América en esta materia tiene que ver con la tardía colonización también, de la sí, zona, de acuerdo, porque lo que pasa es que en toda América fue colonizada en la época barroca, digamos, ¿no? Para tener usar los términos de Método Ferrer. La piedad barroca penetró muchísimo a nivel popular y sigue estando presente. Yo trabajé muchos años en Chile, por ejemplo, no sé, está el Quasimodo, que es eso de llevar la comunión a los enfermos el domingo siguiente a la Pascua. Era una tradición colonial que se fue desarrollando y es muy bonito, ¿no? Porque van los carros, los adornan todos, los caballos, no sé qué, la gente toda súper vestida, ¿no? Y llevan la comunión a los enfermos de las zonas rurales, ¿no? Y en Chile hubo una muy fuerte penetración laicista y anticlerical y qué sé yo. ¿Y cómo se mantienen esas tradiciones? Bueno, hay otras cosas más, ¿no? Pero esa es una que me llamó mucho la atención. Me parece que es porque la piedad barroca penetró mucho en el pueblo fiel. La piedad que nosotros recibimos es la piedad ya del siglo XVIII, ¿no? Es la iglesia ya ilustrada, ¿no? Que no tiene nada que ver con la piedad barroca, ¿no? Es una cosa mucho más como, digamos, austera y más, no sé, como cuidando formas, etcétera, ¿no? Y como que lo popular no era tan, no sé, como que no arraigó tanto. Si bien tenemos expresiones de piedad popular, me parece que no teníamos esa fuerza, digamos, de la evangelización a nivel del pueblo, y que eso entonces permitió que estas corrientes anticlericales permearan mucho más que en otros lugares. En otros lugares había cómo contener, pero acá no, me da esa sensación. Sí, de acuerdo. Somos tardía colonización. La Iglesia y el Estado hicieron juntos. Sí, no, claro. Eso también. Y yo creo que hay otra ventana que puede explicar el triunfo del laicismo de pronto, y es la propia situación interna de la Iglesia Católica en momentos claves, como el periodo de
nada más y nada menos que la polémica por la separación de la Iglesia y el Estado, que la encuentra internamente una Iglesia católica dividida, con muchos conflictos, que de hecho hay un interventor que se viene a ocupar de los asuntos internos. Sin obispo. Sin obispo, con Isasa, que había sido bastante cuestionado. Entonces yo creo que la Iglesia católica, en el momento crucial que es la polémica por la separación, el debate político, se encuentra en una condición muy compleja. Entonces, no podía atender esa ventana. Desde que murió, ¿verdad? Monseñor Soler en 1908, quien se había negado a la Valle y el vallismo a la apertura a nombrar las puestas. Y cuando crean los obispados, en el 97. no dejan nombrar los obispos de menos de 10 años. Bueno, esos son conflictos interesantes. Sí, uno, vuelvo a que hubo pongo como hipótesis, una guerra de religión. No es simplemente unas líneas políticas, es una guerra de religión. Para matar una religión, incluido Jesucristo, no solo, porque para la palabra clerical se pone como que es el poder, la iglesia. Acá no tenía un pueblo. Sí, al menos como hipótesis, no se entiende. Hubo una persecución realmente hecha de Además, la iglesia no tenía poder realmente. Era contra la fe y contra contra. Y lo segundo que me gustó Modelo, fíjense, todo historiador tiene líneas. Y me parece lo honesto, después de todo, la profesora de él que le dijo que hoy la iba a hacer en indigenista y no sé cuánto. Pero los únicos que no pueden decir honestamente que tiene pluralismo son los católicos. Pero lo peor es que nadie se lo cuestiona ya. Nadie protestó. No, pero digo, pero en el fondo no me parece tan mal lo de ella, porque dijo su línea. A mí me parece que peor es que lo den como normal y no la metan, y que digo que lo único que no puede decir yo pienso según mi ideología, por llamar así que no es el cristiano. Pero vemos el Parlamento. El marxista puede decir todo su pensamiento es marxista y siga Marx, fulano de tal. El otro, yo sé, liberal, sigue Smith. El único que no puede decir yo pienso esto porque mi aporte nosotros mismos estamos trabados, ¿no? Como que no hay derecho a pensar y a aportar desde la fe católica. La ganaron entera y la tenemos adentro. Claro. Esa es la expulsión de la pero la tenemos adentro. Los mismos católicos yo así que metodológicamente, aparte yo entiendo, aparte también es ese científico de decir, bueno, estos son los hechos y yo hago esta lectura según este pensamiento. Es honesto, porque además la historia siempre tiene una lectura, ¿no? De ponerla esa, pero el católico no tiene que decir que él es neutro. Ahora, el marxista sí, el vallista sí, el otro puede, y el otro, si no peor todavía, que no la dicen y la tienen. Bueno, en línea con todo esto que se está conversando, ¿no? Es necesario justamente rescatar estas tradiciones, en algún caso muy antiguas, y estoy mirándolo a la doctora Agarre. La Archicofradía del Santísimo Sacramento existe, vive y lucha, y es una cofradía colonial, obviamente con raíces medievales. El instituto más antiguo de la República. Pero obvio, entonces, ¿quién sabe que existe una institución como esta? 4 gatos locos entre los que estamos nosotros. Entonces, ese tipo de cosas, en clave transnacional y en clave multisecular, hay que rescatarlas. Me parece. Perdón, bienvenido Oscar, hablamos del Pastor del Monte, te perdiste la charla. Gracias. Yo pensé que iban a hablar de mí, por eso no venía. Muy bien, ya estamos. Bastante ya había levantado la mano. Sí, vamos a ver las dos últimas intervenciones, tuya y del fondo allá, y después ya cerramos. Bueno, que acá con los señores estamos compartiendo experiencias, ya que estamos, ¿no? Está a nivel cultural, porque hay catolicismo es algo totalmente irrelevante también. Es porque, de vuelta, no estoy muy metido aún, pero de todos los que conozco, nadie va a dar una especie de espíritu activo de intentar refutar estos ataques constantes contra la religión católica. Luego me pasa con la gente de mi parroquia, y yo les pregunto, ¿y ustedes cómo evangelizan con su fe? Ah, no, y a veces estoy en la oficina y uno me pregunta, yo empiezo a crucificar con mi crucifijo. Ah,
pero algo tan importante para tu vida o que tiene un mensaje que trasciende la realidad en sí misma, imagino que tiene que tener un poco más de peso en tu vida como para, no sé, hablarlo con colegas activamente, intentar convencer. No, porque si no, yo no puedo imponerlo. ¿Desde cuándo imponer algo que consideramos que es verdad se ha vuelto tabú? Yo lo veo en los marxistas, por ejemplo, que lo hagan, o mismo en las facultades. Yo veo que en los mismos tabloides, en las carreras de la Facultad de Humanidades, la gente pone todo con pin doradito, cada reunión de gremio, cada actividad política, cada marcha, cada cruzada por los derechos humanos que tienen, todo con él. Pero sin siquiera ocultar lo que es la parte política de sus idearios, clavadas en medio de la facultad. Y esto está bien visto. Mismo en las clases, cuando se habla de historiografía, hay las que se pueden compartir y hay las que no se pueden compartir. Entonces yo también digo, cuando uno se enfrenta al peso de la verdad, se está hablando de mi verdad como una especie de subjetivismo que me sirve de mí mismo, o una realidad universal que tiene aplicación universal. Y es como que yo no veo que los católicos tengan esa perspectiva de que es una realidad universal. Es como de vuelta, ese entorno del que es todo privado, o para mi familia, o para mi comunidad. Como tal, en aplicación universal, como una lucha cultural que tiene que darse por el bien de la verdad en sí misma, no existe. Entonces a veces me pregunto qué tan relevante es incluso para los cristianos mismos el hecho de dar esta lucha. Quizás la sumisión es más algo que se ha vuelto cultural mismo dentro de las parroquias que un problema en sí mismo de la educación, porque la educación también tiene problemas, por supuesto. Un día la gente no va a estudiar, va a ser activismo político o va a buscar un título. La gente sabe el espíritu del estudio, mismo de sentarse a estudiar, hacer un caso, eso no existe eso, o muy rara vez. Entonces, comparado con esa gente que ya no tiene una virtud por la educación en sí misma, por el conocimiento, la lucha por la verdad se ha perdido. Hoy en día todo es relativismo, y mi opinión, y mi verdad, ya no existe. No, capaz que se han vuelto un poco complacientes con este paradigma, en el sentido que ya no hay que convencer a nadie porque toda la verdad hay quien habla y no la verdad en sí misma, como una idea al final. Te recuerdo que estamos en el año de la esperanza. Ya he perdido eso. A ver, el Yo solamente quería plantear que en el caso de Argentina, la evangelización fue muy parecida acá, como veíamos ese caso, que la realidad argentina tiene otra identidad católica y otro conjunto de apologistas y de personas que investigan y una verdadera historia católica que nosotros carecemos de ella y básicamente tampoco. Pero bueno, Ceres se refundó en 1580. Las principales ciudades estaban fundadas en el siglo XVI y principios del XVII, y nosotros acá la principal, o sea, Colonia se fundó en 1680 y Montevideo en 1724. Entonces, la diferencia es bastante grande. Perdimos la responsabilidad de los pueblos. También, claro, los 7 pueblos de la crisis. Muy bien, ya bueno, le vamos a agradecer a todos la presencia, por supuesto, y a este panel que nos ha hecho reflexionar y también intercambiar ideas, pero antes de irnos, que cuenten la guerra civil. La que ganó, ¿no? Claro, siempre la historia la tienen los vencedores. No, brevemente, que estábamos en un congreso en El Salvador y yo por primera vez exponía sobre lo que ya vislumbraba, que era interpelar la famosa idea del gueto. Y había, escuchando unas pocas personas, y yo hablaba sobre, bueno, que a mí me llamaba mucho la atención, bueno, todo lo que yo considero. Y cuando terminé de hablar, alguien levantó la mano y empezó a hacer una cuestión, así un cuestionamiento a todo lo que yo había dicho. Y yo le dije, este hombre, entonces yo decía, ¿qué acento tiene? Porque ¿de dónde es? ¿De dónde es? Pues yo no lo conocía. Claro, y bueno, y después que terminó de eso, no nos pusimos nunca de acuerdo, pero mi posición es totalmente crítico a lo que yo decía de Gueto. Y bueno, después supe que era de Uruguay, que era Tomás Sansón, qué sé yo, y después al tiempo decimos cómo terminó de eso. Sí. Siempre reconozco públicamente que he revisado mi posición sobre el gueto
y que acá tiene muchos elementos a su favor la posición de la colega. No voy a decir que tiene razón. ¿Hay verdad o no hay verdad? ¿Hay verdad o no hay verdad? Bueno, le pedimos al rector que dé una palabra por favor, para que cierre. De lo que he escuchado. No, lo único que estaba recordando, porque soy argentino, insisto, no soy porteño, pero soy argentino. Que te veas, soy el rector de la casa. Santiago de Estrada, que era un personaje, él me dijo respecto del catolicismo en Argentina que había tenido un papel fundamental el Congreso Eucarístico del año 30. 34. Bueno, eso fue decisivo porque fue un antes y un después. Porque ahí es como que los católicos tomaron conciencia de la fuerza que tenía la fe y de la presencia que tenía la fe. Y bueno, él me dijo, ahí cambiaron las cosas porque también había una fuerte corriente laicista, pero laicista anticatólica, porque uno puede tener un laicismo que sea, una laicidad que sea una laicidad correcta, ¿no? Pero él me decía eso, y muy bien. Yo sí es lo que percibo, cuando yo vine a vivir acá, bueno, no conocía, hace 23 años, yo veía como un pudor enorme a decir que uno es católico. Pero un pudor, yo dije pudor para no decir vergüenza porque queda más delicado decir pudor, ¿no? Y entonces, en una reunión que tuvimos con el cardenal, ahí en una sede que tenía en la UEM en Carrasco, le dije, pero, monseñor, aquí yo percibo que la gente tiene como pudor decir soy católico. La gente, los curas tienen. Esto es más grave de lo que yo pensaba. Pero en ese sentido, yo conozco sobre todo sacerdotes jóvenes que son una maravilla, ¿no? Que no tienen ningún pudor, tienen una carga evangelizadora fantástica, ¿no? Por un lugar, estoy con lo del año de la esperanza. No te dejes robar la esperanza, porque eso es lo que hacen siempre los enemigos de Dios, de la iglesia y del hombre, es robarle la esperanza. Porque una vez que te robaron la esperanza, ya o te convertís en un fanático o te convertís en un amargado. Y si sos un fanático no vas a ninguna parte, y si sos un amargado tampoco. La fe se difunde con alegría. El otro día estuve en la Sociedad de San Juan, que presentaron el libro de un sacerdote que lleva 5 años, de una maravilla, que Carolina los ayudó. La verdadera. Y es argentina también. Por eso la verdadera. Claro, por eso la verdadera. Y entonces realmente daba gusto. Y me acordaba de uno más jovencito que era amigo de Los dos estaban en cualquier cosa. Los dos son conversos y ahora son sacerdotes. Y claro, en la época de la pandemia me pasaban los videos y había una homilía. Y uno lo veía celebrar la misa y uno veía que estaba como contento celebrando la misa. No es que hacía chiste, pero estaba contento. Y entonces en un momento dijo, ¿ustedes se dan cuenta que yo soy feliz? Y decía, acá no hay caritativo, decía. Era un porteñito, súper porteño, súper con él. Pero sí, yo pienso que eso es fundamental. Y reconociendo todo lo demás, lo peor me parece que nos puede pasar a los católicos es tener mentalidad de minoría perseguida, aunque nos haya perseguido. Hay que mirar para adelante, hay que mirar para adelante. Y uno puede decir, sí, que se fascinen eso por perseguirnos, porque están persiguiendo a la verdad, porque no tienen ninguna posibilidad de éxito, están enfrentados. Yo les digo, hay por ahí algún alumno, ¿no? La batalla, Cristo resucitó, la batalla ya está ganada, ya ganamos. Ahora, no acá no se sabe, acá sigue la pelea, ¿no? Pero la batalla está ganada. Entonces, es esa fe, esa confianza, esa esperanza, ¿no? Pero no es una esperanza mundana, una esperanza
escatológica, como se dice, ¿no? Pero de esperanza está. Así que, sí, no, me extendí demasiado. Bueno, muchas gracias.